quería era evidenciar que otra paciente se le había muerto. No solo tiene esa muerte, tiene otra muerte en el 2011. Nuevas revelaciones estremecen el caso de Florida Almarroque. El testimonio de un enfermero expone un macabro patrón de encubrimiento tras su muerte en una cirugía estética y revela que no era la primera paciente que moría en el quirófano de Kevin Maloof. Impactante audio revela los últimos momentos de Melissa Palacios, súplicas, amenazas y la orden final que estremece el caso contra Fernanda Bonilla, la principal sospechosa. Capturan en Chiquimula a Tachi, supuesto narcotraficante vinculado al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Con su detención ya son 10 extraditables capturados este año. Tener el tatuaje de MS, de Mara Salvatrucha o de Barrio 18 tatuado, tuve que haber asesinado por lo menos a una persona. De prófugo a extraditado, el Smoking, el temido líder del Barrio 18, regresa a Guatemala y enfrenta un nuevo capítulo en su historia criminal. ¿Cómo logró burlar el sistema penitenciario y quiénes lo ayudaron? La historia esta noche. Quetzaltenango sigue en la mira de los cortes eléctricos. Más de 10,000 usuarios morosos aún adeudan 7 millones de quetzales y la empresa eléctrica municipal mantiene su plan de suspensiones. Como siempre, agradecemos su compañía a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias de verdad. Estamos listos para llevarle lo más destacado de la jornada. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Vamos a iniciar inmediatamente con temas de interés nacional. Claro que sí, vamos a hablar del caso de la desaparición y muerte de Florida Almarroque, que continúa en proceso en un juzgado. El enfermero Luis Castro declaró como testigo y reveló más detalles sobre lo ocurrido el 13 de junio del 2023. Ella falleció después de someterse a una cirugía estética y un año después su cuerpo fue encontrado desmembrado en un pozo. El enfermero Luis Castro, ahora como testigo, rindió su declaración en anticipo de prueba en el caso por la desaparición y muerte de Florida Almarroque, ocurrida el 13 de junio de 2023. Ella murió tras una cirugía estética, pero su cuerpo fue desaparecido y encontrado un año después dentro de un pozo. Un examen forense determinó que fue desmembrada en 6 partes. Castro dio detalles de lo que ocurrió el día de la muerte de Florida Almarroque. Más o menos a las entre 9 y 9:30 de la noche, después de los infartos sufridos y del RCP que el señor Maloof le dio a la paciente falleció entre 9 y 9:30 de la noche, el 13 de junio del 2023. En ese horario, cuando la señora Florida Almarroque pues deja de presentar signos vitales, es cuando nosotros evidenciamos que una paciente efectivamente falleció. Castro también indicó que hicieron tras la muerte de Roque. El señor Maloof decide desaparecer a la señora Florida Almarroque. ¿Y cómo lo hace o por qué llega a esa situación? Yo no puedo decir si el señor Maloof se levantó el 13 de junio con la intención de querer matar a la señora Florida Almarroque. No lo sé. Tampoco puedo afirmar que no eran sus intenciones, ¿verdad? Cabe la duda de que no entiendo sus razones, ¿verdad? Pero lo que no quería era evidenciar que otra paciente se le había muerto. El enfermero indicó que lo sucedido con Florida Almarroque no era la primera vez que le ocurría a Maloof. Existen 2 casos similares, uno en 2011 y otro en 2021, en los que 2 pacientes también murieron. Maloof ya tenía un plan que implementaría si un paciente más moría durante una cirugía. Él dice que lo perdone Dios, pero lo correcto es hacer lo que él ya le habían sugerido, lo que él ya tenía planeado. Quiere decir que eso era un plan que él organizó, dirigió, planeó
o disimuló, me atrevo a decir, con otras personas, que no era Lidia, que no era Susana, que no era Luis. Él ya tenía un plan de contingencia con otras personas. Ella sabía con quiénes, dónde y cómo hacer desaparecer un cadáver. Otro de los detalles expuestos es que Maluf habría pagado para que borraran videos de cámaras de vigilancia, no así para pagar el servicio de ambulancia, esto para trasladar a Floridalma Roque a un centro asistencial. Quieren aclararle esta situación para que se den cuenta del daño, no de la intención de hacer daño del señor Maluf, que entregue los DVRs donde existen las grabaciones de la paciente de ese día de la cirugía que y ahí van a dar cuenta de la acción de cada quien. Pero esos DVRs, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Pues bueno, se los llevó una señora de nombre Mirna, que es la empleada de él, ¿verdad? De la mamá, mejor dicho. Entonces esos DVRs, ¿por qué no los entrega? Y ahí él puede decir, esto es lo que pasó. Y aquí podemos cuenta y no estar yo en esta situación. Las declaraciones de Castro formarán parte de la carpeta judicial. El caso se encuentra en suspenso debido a que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Ministerio Público. El amparo señala que la sentencia por aceptación de cargos de Maluf y su equipo médico se suspende y ahora deberán ser procesados por homicidio y enfrentar juicio. En los próximos días se podría programar una audiencia y conocer otros detalles del caso. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y en más información, encuentran muerto en la cárcel a uno de los sicarios de la estructura Los Caradura, quien es señalado por varios asesinatos en Villa Canales. Luis Alfredo Álvarez Rivera, de 29 años, fue asesinado en el preventivo Pavoncito, esto luego de que las autoridades del sistema penitenciario confirmaran su muerte. Se indicó que él era miembro de los Caradura y pues tienden los miembros de esta organización criminal a asesinar a sus sicarios para que no revelen información importante. Álvarez Rivera fue capturado el 6 de marzo en la colonia El Milagro del municipio de Villanueva. Era señalado por los delitos de asociación ilícita, asesinato y conspiración para el asesinato. Las autoridades aseguraron que el reo era un sicario de la estructura Los Caradura y se le atribuían varios ataques armados en Villa Canales. De acuerdo con las autoridades del sistema penitenciario, la muerte ocurrió el domingo 9 de marzo durante la madrugada, mientras se encontraba en el área de aislamiento. Respecto a la muerte de Álvarez, las autoridades comentaron que es una de las características de esta estructura criminal que consiste en eliminar a quienes podrían poner en riesgo sus actividades ilícitas. Luis Alfredo Álvarez Rivera ingresó al centro de detención el 7 de marzo. Debido al alto perfil de peligrosidad, se le recluyó en una celda especial. Con información de Rubén Lacán e imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Bueno, hay más información sobre otro caso. Un audio filtrado este jueves muestra cómo fueron los últimos minutos con vida de la joven Melissa Palacios. En el material se escucha cómo tuvo una discusión con la principal sospechosa del crimen, Fernanda Bonilla. En las últimas horas se filtró un audio grabado presuntamente antes del crimen de la joven Melissa Palacios. En el material se escucha como Melissa llora, mientras supuestamente Fernanda Bonilla, la principal señalada del crimen, le exige la clave de su celular. En la grabación también se oye a Bonilla dar una orden a una tercera persona que estaba en el lugar. Dale viaje, le dijo. Por favor, la contraseña y no te digo nada, no te hago nada. Por favor, hablaste de mí, hablaste de la Eva, hablaste que éramos caseros, que éramos. Yo no dije La veracidad del audio fue confirmada por fuentes del Ministerio Público y forma parte del expediente del caso, que actualmente se conoce en un juzgado de Zacapa. Melissa Palacios fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Al día siguiente, fue localizada muerta en un área boscosa de Río Hondo, Zacapa. Su rostro fue desfigurado y, según se comprobó, murió lapidada. Bonilla ha asegurado que no aceptará los cargos, aunque sostiene que su delito no fue un asesinato, sino un homicidio en estado de emoción violenta. El miércoles se llevaría a cabo la audiencia de etapa intermedia para determinar si Bonilla enfrentará juicio. Sin embargo, la audiencia se suspendió por una recusación.
Y tras más de una semana sin brindar declaraciones a la prensa, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, se refirió a la investigación en curso del Ministerio Público contra la empresa dueña del vehículo que utilizó durante los últimos meses. Ramos asegura que no tiene ningún vínculo con la empresa, sino que únicamente su asesor, David Reyes, quien tiene una relación contractual con la firma que vende y renta vehículos. Según el Ministerio Público, la empresa no tiene el perfil económico para adquirir esa gama de automotores. El vehículo usado por Ramos tiene un avalúo de más de $85,000. Según el Ministerio Público, el presidente del Congreso también arremetió contra quienes, según él, han generado un ataque sistemático en su contra. Miren, este jueves fue capturado en la zona 1 de Chiquimula el supuesto narcotraficante Francis Trujillo, de 35 años, alias Tachi, quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos. El ahora detenido viajaba a bordo de un vehículo sin placas cuando fue aprehendido por los agentes. Además, se le incautó un arma de fuego. A Trujillo se le señala de conspirar para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína hacia Estados Unidos. Su orden de captura fue girada la semana pasada y con su detención ya suman 10 las capturas de extraditables en lo que va del año. Qué bueno que continúa con nosotros y ya está también con nosotros en este set Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Quiero contarles que la trayectoria, experiencia e idoneidad son las características que recomienda la organización Guatemala Visible a los miembros del directorio que preside el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que debe tener el nuevo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria. Este jueves 13 de marzo se presentaron los expedientes. Marielos Fuentes, directora de la organización Guatemala Visible, explicó la importancia de la elección del nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria con el listado de candidatos que presentaron su expediente este jueves 13 de marzo. Fuentes hace recomendaciones al directorio de la SAT que elegirá al nuevo funcionario y recalca que debe ser una persona con trayectoria, experiencia e idoneidad. A comparación de otros procesos de elección de funcionarios en la administración pública y sistema judicial, en los cuales se hace por medio de una comisión de postulación, el director de la SAT, que lo preside el ministro de Finanzas Jonathan Mencos, y los directores Adriana Esteves Clavería y Julio Otoniel Roca Morales son los responsables de la selección del administrador tributario. La persona que salga electa en este proceso será juramentada como superintendente de la SAT para cubrir un periodo de 5 años. El superintendente es el encargado de definir, desarrollar y dirigir las funciones de administración tributaria en Guatemala. También tiene la gran responsabilidad de cumplir la meta de recaudación y, para establecer confianza en la población, debe continuar con la modernización y digitalización de la institución, agregó Fuentes. El perfil del nuevo superintendente debería tener la independencia para la continuación de este trabajo y los retos que se presentan a futuro. Fuentes indicó que los directores deben sustentarse en un perfil técnico especializado en derecho tributario, pero sobre todo la trayectoria honesta del aspirante, así como una independencia absoluta de los demás poderes para cumplir con los principales retos de la institución. El perfil será muy fiscalizado y, por lo tanto, la experiencia e idoneidad de los candidatos debe ser prioridad para la elección del nuevo superintendente, enfatizó. Y hablando de este tema, a partir de esta semana, los integrantes del directorio de la SAT dedicarán tiempo completo para estudiar, entrevistar, elegir y seleccionar al próximo superintendente. El ministro de Finanzas Jonathan Mencos, la directora Adriana Esteves Clavería y el director Julio Otoniel Roca tendrán un periodo no mayor de 35 días para nombrar a la persona que tenga la responsabilidad de la cobranza de impuestos en Guatemala y trasladar esos fondos para el funcionamiento del presupuesto público. El nuevo superintendente que salga electo deberá cumplir con una meta de recaudación de 109.302 millones de quetzales de ingresos tributarios, que son los recursos que financiarán el programa de gasto 2025. El proceso finalizará el 1 de abril con la selección y el 14 de abril será su toma de posesión para el periodo 2025-2030.
Y mire, uno de los desafíos más grandes del mundo empresarial es diferenciar entre gestionar y liderar. Según Jair Arango de LinkedIn, la gestión o management se centra en supervisar, planificar y resolver problemas de manera efectiva, mientras que el verdadero liderazgo va más allá. Se trata de inspirar, motivar y desarrollar el potencial humano. Según estudios de Harvard Business Review, los líderes que priorizan el desarrollo humano logran un incremento del 30% en la motivación de su equipo. En el libro Leaders Eat Last de Simon Sinek enseña que los líderes fuertes no ponen a sus personas al servicio de la estrategia, ponen la estrategia al servicio de sus personas. Toma esto en cuenta para ser un buen líder. Nos vemos mañana con más. Buenas noches. Claro que sí, nos veremos. Gracias, Paula. Mire, continuamos porque un total de 31 postulantes presentaron su expediente en la Superintendencia de Administración Tributaria con la intención de convertirse en el próximo jefe de la SAT, en sustitución del actual superintendente Marco Livio Díaz. Entre el grupo de aspirantes se encuentran algunos funcionarios, como el actual viceministro de Antinarcóticos y antiguo intendente de aduanas, Bernero Valle, así como el actual intendente de Fiscalización, Óscar Hernández. A ellos se suman el ex viceministro de Finanzas, Saúl Figueroa, y el ex diputado Rodolfo Noitze. Se fugó, tomó otra identidad y vivió un exilio dorado, pero ahora está de vuelta. ¿Podrá la justicia contener al smoking o su poder dentro del barrio 18 sigue intacto? Regresamos con nuestro reportaje especial con pruebas. Continuamos con más. La extradición de un pandillero revela su largo historial criminal, su importancia dentro de la pandilla y su forma de operar. En su récord cuenta con varias sentencias, sin embargo mantiene su injerencia al coordinar la comisión de delitos. A continuación, nuestro reportaje especial con pruebas. Hace más de un mes, las autoridades mexicanas entregaron al país a uno de los líderes del barrio 18. En el mundo criminal se le conoce como el smoking, y al poner de nuevo un pie en Guatemala, se abre un nuevo capítulo en su prontuario criminal. Según registros del organismo judicial, son 64 los expedientes sobre los procesos judiciales en su contra, y el testimonio de las fuerzas de seguridad desnudan cómo la historia de este pandillero es la historia de terror y muerte que ha marcado los negocios y la vida diaria de los guatemaltecos. En un vuelo de retornados, Rudy Augusto Ortiz Morales, conocido como el Smoking, regresó a Guatemala el 7 de febrero de 2025. Estuvo prófugo de la justicia al fugarse de la cárcel Fray Janes II. Ortiz vivió un exilio dorado, esto con la complicidad de sus colaboradores en el barrio 18, pero su actividad criminal en Mérida, Yucatán, terminó haciendo que la policía lo detuviera y lo deportara de inmediato a Guatemala, donde cumple 4 condenas y purga por la muerte de más de 100 personas debido a las actividades de la pandilla, particularmente centradas en las extorsiones. La historia del smoking, al igual que sus tatuajes, es un relato que la Policía Nacional y la Fiscalía contra las Pandillas tienen altamente detallada. El smoking, en los dos casos que yo conozco, tanto de Little Psycho Criminal, que ya está fallecido, como el de que estamos mencionando, es porque son bien morenos y porque están bien tatuados del cuerpo. Entonces ellos ya generalmente dicen que están como humo, smoking. Entonces es todo lo que es tatuaje y la taca es ganada. Tras llegar al territorio guatemalteco, el smoking fue trasladado hacia Torre de Tribunales, lugar donde estuvo en varias oportunidades a espera de ser escuchado por un juez. Pero, ¿cómo un reo que purgaba prisión por 4 sentencias diferentes podía estar en México y a la vez en un centro preventivo nacional? La respuesta desnuda la incapacidad del sistema penitenciario para controlar a quienes campan en sus anchas adentro de los muros. En mayo de 2023, Presidio reportó la muerte de un reo. Preliminarmente se informó que se ahorcó. Fue identificado como Héctor Alfonso Quintero. La muerte de Quintero fue un fallo en el cálculo de la pandilla, pues llevó a descubrir que el smoking se había fugado. Héctor Alfonso Quintero, quien no había sido capturado ni registrado como criminal, llegó a la cárcel a suplantar al smoking, esto por órdenes del cuerpo directivo del barrio 18, conocido como La Rueda. El cálculo de la pandilla mostró cómo usurpaba la identidad de Ortiz Morales. Además de la fuga del smoking,
también se evidenció las falencias en los controles del sistema penitenciario. Y alias Smoking, que también habían dos personas que no correspondían a las identidades físicas de estas personas que se encontraban prestando seguridad, o sea que ellas usurparon el puesto que ellos ocupaban dentro de la prisión, y se logró determinar que en el año 2022 aproximadamente fue cuando ellos se habían evadido del centro carcelario. Según las autoridades, no es el único que se fugó. Otros integrantes del barrio 18 también evadieron la prisión. Unos fueron recapturados y otros aún están en investigación, y otros murieron. Desde el año 2016 se han dado varias evasiones de los centros carcelarios de miembros de la Rueda del Barrio, de la pandilla del barrio 18. En noviembre del año 2016 se dio la fuga de 4 reos, siendo ellos Andy Santana García Vázquez, alias el Spooky. Él es jefe ranflero de la clica Crazy Rich. También se dio la fuga de José Estuardo Mendoza Cente, alias el Smoking, Hans Ludwig Flores Quintanilla, alias el Rabbit, y también se dio la fuga Fernando Muñoz Sinar, alias el Happy. De estas 4 personas que en ese entonces fueron evadidas, se dio la recaptura de 2, que fue Andy Santana García Vázquez y Fernando Muñoz Sinar. No así de Hans Ludwig Flores Quintanilla, alias el Rabbit, quien permanece aún evadido. El Smoking nació el 2 de junio de 1981. Vivió y creció en la zona 5 capitalina, lugar donde comenzó también su historial criminal. Su primera captura ocurrió hace 25 años. Pues la primera captura que se tiene registrada fue en el año 2000 por tenencia de drogas. La segunda fue por portación ilegal de arma de fuego y tenencia de drogas también en el año 2002. Un tercero en el año 2001 por riña tumultuaria. Un cuarto antecedente por escándalo y tenencia de droga también. Y uno que es el más trascendental, que es de doble asesinato de fecha 26 de diciembre del año 2022. Lo mencionado por el director de la policía es solo una referencia de los más de 60 carpetas judiciales en los cuales enfrentaba un proceso penal. El dato fue proporcionado por acceso a la información pública del organismo judicial. El Smoking es parte de la Rueda del Barrio 18 y debido a su posición juega un papel importante en las decisiones que allí se toman. A pesar de que estuvo en prisión, las autoridades detallan que el Smoking seguía operando y además coordinaba la extorsión y muerte a pilotos de buses urbanos y extraurbanos. Es importante también hacer mención que dentro de estas carpetas judiciales, si sumamos todas las sentencias que él ha obtenido, pues él ya tiene más de 400 años de prisión que tendría que enfrentar por los delitos por los cuales ha sido sentenciado. ¿Cómo operaba el Smoking? Las autoridades detallan que la clica Imperial Gangster, liderada por el Smoking, serían los responsables de extorsionar y dar muerte a pilotos de buses urbanos y extraurbanos, además de la desaparición de 2 rutas de buses urbanos que se dirigían hacia la zona 5 capitalina. Las autoridades atribuyen al Smoking la muerte de más de 100 personas, quienes en su mayoría eran personas trabajadoras. Prácticamente hicieron desaparecer unas empresas de transporte, como era la Ruta 3 y la Ruta 96, que eran extorsionadas por esta clica. Y algo que estuvo sobre la mesa durante mucho tiempo fue el asesinato de pilotos, a eso del año 2010-2011, específicamente de la Ruta 3 y Ruta 96, que se dirigen de zona 6 a zona 5 capitalina y área de la terminal, en la cual pues por la negativa de pagar la extorsión, ellos optaban por asesinar a los pilotos de buses. No solo fue una instrucción de esa clica, sino fue una instrucción general. La influencia del pandillero no solo quedaba en sus manos. Las autoridades han documentado que su pareja era una operativa en los negocios, además de la recolección de fondos producto de las extorsiones. Ella ahora purga prisión por su participación en estos delitos. Aunque el poder de Ortiz se refleja con más fuerza en el Little Smoking, su hijo. Varias interceptaciones telefónicas ubican al vástago del líder pandillero cumpliendo y ordenando acciones del barrio 18, bajo la protección de la organización criminal. Dentro de la estructura de la pandilla del barrio 18, pues él tiene el puesto de jefe ranflero.
Él representa a la clica Imperial Gangster dentro de la Rueda del Barrio, siendo que esta es una de las subestructuras del barrio 18 que está integrada por los máximos líderes de esta organización criminal. Él tiene un perfil en el cual pues durante muchos años ha liderado esta clica. Hemos tenido conocimiento de que algunos de sus familiares han integrado, siendo uno de ellos su hijo, quien ha tenido funciones de coordinación dentro de la estructura criminal, asimismo su conviviente, misma que también según investigaciones se logró establecer que era una de las cajas de esta estructura criminal. Dentro de la organización criminal, pues es importante mencionar que estas son organizaciones de corte machista. Dentro de ellas no tenemos mujeres lideresas, pero sí tenemos a las mujeres de los jefes ranfleros que coadyuvan al desarrollo de las actividades delictivas. En este caso, como yo no mencionaba anteriormente, a ella se le delegó el poder guardar las finanzas de esta estructura criminal. En la actualidad ella se encuentra privada de libertad. En cuanto a su hijo, él es apodado Little Smoking. El fiscal detalla que de Little Smoking únicamente se sabe mediante investigaciones que tiene un perfil alto dentro de la estructura. Sin embargo, no se cuenta con registro de que haya llegado a prisión. En el año 2010 aproximadamente se hicieron varios allanamientos para lograr la captura de él en la colonia 15 de agosto, aquí en la zona 5, en donde se capturó a la compañera de hogar, a quien se le incautó una fuerte suma de dinero, se le incautó una gran cantidad de joyas en oro y también televisores de alto costo. En ese entonces aún no existían en los hogares las televisores de pantalla plana, sin embargo ellos ya tenían en su habitación televisores de buena marca. Las autoridades detallan que todas las carpetas judiciales en las cuales era sindicado el Smoking han sido cerradas, es decir, no tiene ningún proceso pendiente debido a que ya recibió las sentencias correspondientes. Él tiene sentencias desde la más pequeña, que es portación de arma de fuego, hasta amotinamiento, tiene asesinatos, pero el que tiene, digamos, más relevante es una sentencia que se logra en el 2018, más o menos, donde se le reconoce como una de las personas pertenecientes al barrio 18 como una autora intelectual de alrededor de más de 133 homicidios, los cuales fueron imputados a esta estructura criminal, específicamente a la Rueda del Barrio. La deuda del Smoking con la sociedad por sus delitos cuando estaba libre deberán seguir purgándose en la prisión, pero al evadirla, el recién deportado tendrá que comparecer nuevamente ante un juez, esta vez por una nueva infracción. Mientras se preparaba este reportaje, el sistema penitenciario formalizó una petición para que se le procesara por la fuga. Y así su expediente crece de nuevo, y sobre su poder en la Rueda del Barrio 18 aún es una incógnita. Se desconoce si crecerá luego de un retorno del exilio, bajo la protección de la organización que le ha dado una forma de vida. Y en más información, el Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia declaró la violación de los derechos fundamentales en contra de 3 niños que eran miembros de la agrupación Leftahor. La judicatura logró establecer que se violó el derecho a una vida digna, a la salud, a la estabilidad familiar y la protección contra el maltrato en su modalidad de descuido y tratos negligentes. A petición de la Procuraduría General de la Nación, los 3 menores fueron reunificados con su familia ampliada, quienes deberán cumplir con los programas correspondientes como parte del proceso de restitución de sus derechos. Los miembros de la comunidad Leftahor son investigados en casos de abusos contra menores. El 20 de diciembre de 2024 se inició con el proceso de separación, luego que se realizaran varios allanamientos dentro de una finca ubicada en Oratorio, Santa Rosa. Continuamos con más información. La empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango continuará con los cortes de servicio debido a que aún tiene pendiente el cobro de 7 millones de quetzales a más de 10,000 usuarios morosos.
Autoridades de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango dieron a conocer que durante la primera fase de cortes masivos en la ciudad altense se recaudó más de 2 millones de los 10 millones que adeudan los usuarios. Haciéndoles el comentario de que se realizaron un total de 1.701 órdenes de corte, de las cuales ejecutadas fueron 896, que nos representó un ingreso de 2.746.306.50 quetzales en relación a recaudo, con lo cual pues volvimos ya a darle una solvencia a los usuarios, o los usuarios tienen ahora una solvencia. Mire, tenemos un total de, en el muestreo que tenemos son 10.000 usuarios en deuda, a lo cual nosotros estamos trabajándolo por bloques, ya que lamentablemente pues no tenemos la capacidad técnica de tener tantas cuadrillas para poder cubrir esta necesidad. A la fecha pues estamos utilizando 7 cuadrillas para realizar los procesos de corte. Y más o menos, digamos, por bloques como lo vamos manejando, tenemos 7 millones de quetzales, que es lo que estamos atacando ahorita para poder reducir la morosidad. Las autoridades aseguran que la solvencia ayuda a brindar un mejor servicio como ampliación de la red. Creciendo, y eso es en gran medida de que tenemos ya personas que vienen de otros departamentos y que vienen a radicar a la ciudad o pernoctan en la ciudad porque vienen a hacer situaciones de negocio. Eso pues genera mayor crecimiento de población y por ende mayor cantidad de consumo. Nosotros a la fecha pues estamos con los planes estratégicos para la ampliación de red. Reportó Lucero Zapalú. Cada 45 minutos, un nuevo caso de enfermedad renal es diagnosticado en Guatemala, afectando principalmente a niños y adolescentes. La detección temprana y la prevención son clave para frenar esta crisis. A regresar los detalles. Y en Guatemala las enfermedades renales están teniendo un aumento alarmante, principalmente en niños y adolescentes, considerando que cada 45 minutos se diagnostica un nuevo paciente con problemas en el riñón. Los casos de enfermedad renal en pacientes pediátricos han ido en incremento en los últimos años. Se estima que en el país se registra cada 45 minutos un nuevo caso, pero en el tema pediátrico ha incrementado en los últimos años un 4%. El incremento del número de procedimientos de hemodiálisis ha aumentado también. Para el año 2020 teníamos en promedio 3.900 procedimientos de hemodiálisis y para el año pasado, 2024, este número aumentó a 4.800, es decir, más de 1.000 procedimientos en incremento. Cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Ante ello, autoridades buscan realizar conciencia en los guatemaltecos, sobre todo en el área pediátrica. Actualmente se registran entre 3 y 4 nuevos casos semanales de niños con enfermedad renal. Aseguran que la clave está en la concienciación y educación, sobre todo en los signos tempranos, dentro de estos las infecciones urinarias recurrentes. Esto permite una intervención adecuada antes que la enfermedad avance. Sobre todo, hay que considerar que una vez detectada, la alimentación y medicamentos, así como las máquinas de hemodiálisis, son claves. Estas últimas únicamente representan un 10% del beneficio. El resto lo hacen los otros aspectos. Los riñones son los principales encargados de filtrar la sangre, es decir, limpiar la sangre de aquellos desechos que se forman de todo lo que ingerimos, de todo lo que comemos, y cuando esta función se pierde, toda nuestra salud también se ve afectada.
Sin embargo, la enfermedad renal crónica no va a tener mayores manifestaciones sino hasta en etapas avanzadas. Es decir, que la enfermedad renal crónica pudo haberse venido desarrollando de manera silenciosa. El programa de trasplante renal en el país ha sido vital desde sus inicios en 2007, pero únicamente a la fecha se han realizado 122. Usualmente se realiza un trasplante al mes y eso depende del tiempo en que se tarde en completar el protocolo para poder realizar el trasplante. Esto es de donante vivo y donante cadavérico. Los donantes cadavéricos pues depende de la donación de la gente que lo hace de manera altruista. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Y continuamos hablando sobre este tema porque médicos nefrólogos de Escuintla están preocupados ante el incremento de personas diagnosticadas con enfermedad renal. El incremento de este padecimiento coloca al departamento en segundo lugar a nivel nacional. La situación es alarmante porque tan solo en el Hospital Nacional de Escuintla detectan entre 12 y 14 personas al mes con problema renal. Y aunque se tienen casos en los 14 municipios, son los que están en la zona costera lo que más pacientes reportan. La característica es de que son pacientes jóvenes, pacientes que regularmente viven en lugares donde hay demasiado calor, ¿verdad? Y trabajan, tienen trabajos extenuantes, ¿verdad? En la agricultura, además del consumo de algunas bebidas carbonatadas o bebidas energizantes y algunos medicamentos que pueden dañar nuestro riñón. Esta situación está llevando a enfocar la atención en los más pequeños, pues también hay menores que presentan insuficiencia renal. Con el Ministerio de Salud estamos en contacto esperando un material adaptado a niños que podamos integrar según el grado académico que esté cursando el estudiante en cualesquiera de los niveles, debido a que hemos tenido experiencias en algunos establecimientos del departamento de Escuintla donde estudiantes ya son pacientes de enfermedad renal. Y ante las complicaciones que conlleva esta enfermedad, quienes luchan cada día brindan recomendaciones a la población para no dañar sus riñones. La causa de mi enfermedad fue por la presión alta, y el médico, uno cuando lo aconseja que se controle la presión, es de llevarlo al pie de la letra. Entonces, a las personas que están viendo este canal, les sugiero, les doy un consejo, que traten la manera de cuidarse, que traten la manera de tomar su agüita pura, lo más aconsejable para todas las personas. Para Guatevisión informó Carlos Paredes.